¿Qué quiero hacer? En primer lugar, decirles en dónde se aplica la estadística y en segundo momento, darles algunos conceptos básicos que vamos a estar ocupando. ¿Ok? Por ejemplo, en primer lugar, ver qué es la estadística. Ya algunos de ustedes era una de las preguntas que me tenían que contestar y como bien me habían comentado, la estadística es la parte sencilla. Me parece que a nadie se le complica la estadística, puesto que la estadística únicamente es recabar o poder conseguir datos. Si ustedes a lo mejor alguna vez hicieron una encuesta o fueron a su casa a hacer una encuesta de cuántas televisiones tienes, aquí, cuánto ganan en promedio, cuál es la edad en promedio. Justo esa recabación de datos es lo que llamamos estadística. Por lo tanto, no le tengan miedo a la palabra estadística, tenganle miedo a la palabra probabilidad. Esa sí es la difícil. Estadística es muy sencilla. Estadística únicamente lo único que intenta hacer es recoger muchos datos y a partir de esos hacer un análisis. Una vez que hacemos un análisis básico, a eso le llamamos estadística. ¿Ok? Sacar media, moda y mediana. Ya después vamos a la probabilidad y ahí es donde intentamos predecir cosas. Por ejemplo, yo podría pedirles todas sus calificaciones desde que estaban en preescolar hasta el último grado de universidad. Y a partir de todos esos datos, intentar yo predecir si les va a ir bien en la vida o no, ¿saben? Entonces, el análisis de la recabación de datos no fue complicada. Simplemente tengo que agarrar todos los datos que me dieron y meterlos a lo mejor en un Excel. Lo complicado va a ser cómo yo voy a predecir qué también les iría a uno en la vida, ¿no? Solamente basados en sus calificaciones, lo cual habría un sesgo que significa que puede estar bien o puede estar mal de mi parte. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, la estadística es muy sencilla. Únicamente recabar datos y ordenarlos. Probabilidad, intentar predecir qué es lo que va a pasar. Muy bien. ¿En qué áreas se aplica la estadística? En este caso, me estoy centrando únicamente en áreas de ciencias sociales, que obviamente también se aplica muchísimo en ciencias exactas, en ingeniería, pero en este caso estoy poniendo puros ejemplos de ciencias sociales. ¿Ok? Me dice Kevin que se está trabando un poco, entonces voy a permitir un momento. Muchas gracias, Scarlett. Scarlett, ¿lo escucha bien? Eh, y entonces les decía, justo ahí les enumero o les pongo en forma de lista, separados por comas, cuáles serían las áreas de la estadística de ciencias sociales en las que aplica. En primer lugar, en la sociología, que es el estudio de las personas, el estudio del comportamiento. En segundo lugar, en la educación. Luego, en la psicología, también, como bien les mencionaba, administración de empresas, economía, medicina y ciencias políticas. Si se dan cuenta, la mayoría de ustedes podrán irse conectando con cualquiera de estas áreas que les acabo de mencionar. ¿Ok? Eh, Aquí justo pongo un ejemplo de cómo se aplicaría en cada una de las áreas que les acabo de mencionar. Administración de empresas es algo que yo creo fundamental, todos deberíamos estudiar, sin importar en qué terminen su carrera. Por ejemplo, si estudiaron psicología, ciencias de comunicación, etcétera, aún así siempre conviene estudiar una maestría en administración de empresas, puesto que aparte de enseñarnos a autorregularnos y cómo podríamos llevar a bien cualquier proyecto que tengamos, también nos enseña muchísimas más matemáticas que podemos aplicar en nosotros. Es por eso que la mayoría de la gente que podríamos decir que tiene dinero, que ha tenido un éxito financiero, siempre llevó una carrera de administración de empresas. ¿Okay? Entonces, por favor, ahí tómenlo en consideración. Sin importar cuál sea su carrera, siempre hay que inclinarse hacia estas. Llevar matemáticas que podemos aplicar para nosotros mismos, para nuestra empresa, nuestra vida, etcétera. ¿Ok? Muy bien. ¿En qué lo ocuparíamos estadística a la hora de administración de empresas? Pues para evaluar un producto antes de intentar comercializarlo. ¿Ok? Imaginemos que tengo un producto, un gel, un shampoo, un jabón, en este caso, se me ocurre. Primero tendríamos que probarlo alrededor de 100 personas para ver si les gusta el aroma, si les gusta la presentación, si no les irrita, a lo mejor qué le cambiarían, etcétera. Tomando en cuenta que siempre que se hacen estos estudios, pues
puede haber personas que mientan o que no digan lo que opinan en realidad. ¿Okay? Entonces, la administración de empresas normalmente se hace para un producto, a lo mejor, y saber si va a tener las ventas suficientes, saber si no va a vender lo suficiente o si a lo mejor lo tengo que abaratar costos con la intención de tener más ganancias. ¿Okay? Entonces, administración de empresas se ocupa para eso. En economía, medir los procesos de evolución en algunos costos o gastos. Por ejemplo, para medir esta parte se me fue el nombre, bueno, ahorita hablo de eso. Para poder medir cuánto debe de ganar una persona, pues ya se hizo un estudio, tenemos que ver que no impacte con la economía del país, entonces a partir de ahí se calcula un salario mínimo, por ejemplo, ¿no? Es un estudio que ya se hizo minucioso de en promedio cuánto debería de tener una persona y en promedio cuánto dinero tiene el país. Una vez que tenemos estas dos bases de datos, podremos llegar a una estimación de cuánto es el salario mínimo que requiere una persona. Obviamente, sabemos que va desfasado, puesto que no podemos tener las personas demasiado dinero o tendemos hacia la inflación. No me meto más en esto para no confundirlos, pero la economía básicamente es medir cuánto tiene el país y cuánto puede tener la persona sin que el país entre a lo mejor en endeudamiento o que creamos que tenemos mucho dinero, ¿no? Muy bien, eso sería en economía. Ciencias políticas, por ejemplo, a la hora de una elección, pues ver cuántas personas están votando por alguien, cuántas personas no van a votar, etcétera. Por ejemplo, en ciencias políticas me parece que el acercamiento es mucho. Nosotros tendemos a ver gráficas o estadísticas en forma de barras, cuando nos presentan si algún presidente municipal, estatal o de la república ganó. Nos presentan las escalas y nos presentan los números, incluso si ya han ido a votar, saben que pueden ir al lugar donde votaron, a la escuela, etcétera, y hay una tabla grandísima con todos los valores, ¿no? Entonces, como a nosotros no nos gusta ver los valores, simplemente nos ponen una tablita con la intención de que entendamos de forma más visual por qué ganó y por cuánto ganó. Entonces, me parece que en ciencias políticas es el acercamiento más cercano que tenemos, puesto que continuamente nos muestran estos gráficos. Entonces, más o menos es lo que nosotros queremos hacer, llenar gráficos con la intención, de entenderlo mejor. Muy bien, comenta Victoria, como en un estudio socioeconómico, perfecto. Es lo que se usa la estadística en la economía. Sí, así es. Sí, un estudio socioeconómico normalmente pretende entender, por ejemplo, a nivel licenciatura, y un estudio socioeconómico normalmente se hace cuando solicitas una beca, y entonces sí, lo que intentan hacer es, a lo mejor en promedio los alumnos de licenciatura que tienen ciertos o carecen de ciertas cosas, ¿por qué merecerían una beca? ¿No? Entonces a lo mejor si tú, en cuanto dices, tengo 4 teles en mi casa, pues sabemos que no te va tan mal, ¿no? Porque podrías vender 2 de esas teles y con eso pagar tu estudio, etcétera, ¿no? Entonces, sí, un estudio socioeconómico es un estudio que ya han hecho de forma previa, con el cual pueden tener una medida de quién necesita los apoyos y quién no, ¿ok? Eh, ya justo abajo pongo sociología, psicología y medicina. Sociología, estudiar las opiniones de los colectivos. Psicología, elaborar escalas y test para poder cuantificar algunos aspectos del comportamiento humano. Y en medicina, por ejemplo, determinar el estado de salud en general de la población. Dime, Ana, me parece que fue Ana Paula. No, soy Abril. Ah, perdóname, Abril. Sí, de hecho igual supongo que se está utilizando mucha estadística ahorita con el problema de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en las noticias que pasan, tantos muertos o tanta población infectada, ahí también se utiliza, ¿no? Exacto, perfecto. Sí, justo como lo menciona la compañera Abril, ahorita más que nunca estamos entendiendo la estadística. Les digo, hay una parte que no vemos y la parte que sí vemos. A nosotros únicamente nos gusta que nos presenten las tablas. A mí nada más preséntame los datos, los porcentajes, no me presentes todos los números, porque aún nos presentaran 300,000 números sin ordenar, no los entenderíamos, no podríamos encontrar las similitudes o encontrar las comparaciones, no habría manera. Entonces, es por eso que
la estadística se encarga de ordenarlos todos. Agarra a todos, los concentra en una tablita, saca cuál es el promedio, saca cuál fue el día que más infectados hubo, saca de todos los hospitales que tengo, cuántas camas tengo y cuántos lugares ya tengo ocupados. Y entonces, en razón de esto, podríamos entender que ya nos dicen, ¿no? Está el 85% ocupado de hospitales en la Ciudad de México, ¿no? O cosas así. Entonces, sí, justo como bien menciona Abril, ahorita más que nunca me parece que podemos tener un análisis cercano o un análisis cercano a la estadística, ¿ok? Porque lo podemos ver. Si ustedes entran a cualquier, o más bien entraban a cualquier aplicación, a Facebook, Twitter, etcétera, les apareció un mensajito del gobierno, ¿no? Que decía cuántos infectados iban, cuántos ya se han recuperado, etcétera, ¿no? Entonces, otra cosa de la estadística es que depende mucho de la persona que haga el estudio. Por ejemplo, imaginemos que pongo yo al compañero José y a la compañera Abril a hacer con los mismos datos el mismo estudio, pero a lo mejor el compañero José me presenta ciertos datos que inclinan hacia que todo está bien, a que todo está perfecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, le digo, no, pues indícame cómo están los hospitales, ¿no? Y José me dice, no, pues tenemos hasta el 25% disponible, mientras que la compañera Abril me dice, no, ya tenemos el 83.2 ocupado. Entonces, la estadística depende mucho del que lo haga y depende mucho de cómo presente los datos eh, para saber si algo está bien o mal. Únicamente depende de la persona que lo haga. ¿Ok? Entonces, por eso mucho dicen que la estadística depende mucho del analista y tiene siempre un sesgo. Nunca hay que creer una consulta al 100% porque siempre pudo haber datos que se perdieron, datos que no omitieron, etc. ¿Ok? Voy a continuar. Entonces, vamos a separar la estadística en dos puntos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es la que se va a encargar de poder agrupar los datos y poder analizarlos. ¿Okay? Mientras que la estadística inferencial es la que va a intentar tener conclusiones. La estadística inferencial es la que se acerca un poco a la probabilidad. Estadística descriptiva, organización de datos. Estadística inferencial o inferencia estadística es la que intenta sacar conclusiones. ¿Okay? La inferencia estadística es el acercamiento más ligado a la probabilidad. ¿Ok? En este caso, como les mencionaba, si yo quiero hacer un estudio estadístico, debo de pasar por varios puntos. En primer lugar, plantear el problema. En segundo lugar, hacer un análisis descriptivo, que es justo lo que estábamos viendo hace rato, que es resumir los datos, recabarlos y ordenarlos. Ok, Lida, perdón. Eh, Voy a esperar un momento, Lida, para que primero intentes salirte y volver a ingresar a la llamada para ver si es tu... Entonces, me voy a esperar tantito, Lida. Por favor, salte y regresas para ver si era tu internet o prende y apaga tu Wi-Fi. Me parece que va a tardar alrededor de 5 minutos. Mientras voy a seguir con esta diapositiva. ¿Ok? Mientras la compañera Lida resuelve el problema de la comunicación, les indico que la presentación, justo al terminar la clase, la subo con la intención de que ustedes la tengan y así tal cual lo ven aquí, es como va a venir en el examen. Por ejemplo, yo les puedo preguntar etapas de un estudio estadístico y ya saben, es esa prueba donde ustedes tienen que ordenar del primero al último, ¿no? Entonces, empezamos con planteamiento del problema, 2, análisis descriptivo, 3, recolección de datos, 4, inferencia estadística y 5, diagnóstico. ¿Qué les sugiero yo? Yo les sugiero llevar un cuaderno en donde puedan llevar notas. Al final, los apuntes, que son estas diapositivas, ya están, ya las van a tener. Pero si a la hora del examen ustedes no pueden estar abriendo presentación por presentación, lo único que les queda es, en la sección 1 y 2 vimos etapas de un estudio estadístico, vimos tal. Entonces tienen un resumen bien claro. Simplemente revisan su cuaderno, abren perdón.
¿Pueden ver la pantalla, compañeros, o no? ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Ah, Sí, profe. me parece que alguien comenzó a grabar la sesión. Me aparece aquí. Profe, yo no la puedo ver. Ok, ¿tú no la puedes ver? No. Ok. Yo Intenta tampoco, salir. profe. Sí, no la puedo ver, por eso les mencionaba. Déjenme la vuelvo a quitar y volver a poner. A mí me pareció que alguien estaba grabando la sesión y les pido de favor que no hagan eso, puesto que si alguno de ustedes inicia la sesión, graba la sesión, que claro que puede, en ese momento se borra la anterior y empieza a grabar una nueva. Y entonces lo que acaba de pasar es que se va a borrar la primera parte y únicamente va a quedar esta segunda parte. Entonces, eso es un problema, puesto que ya perdimos la primera parte. Entonces, por favor, no toquen para nada el botón de grabación. Por favor, no toquen el botón de grabación. Que, por ejemplo, ahorita ya pasó, ya tocaron el botón de grabación. No sabría decirles quién fue, porque únicamente me dice que inició la grabación. Y si lo hicieran, pues se pierde todo, ¿vale? Entonces ya está nuevamente la presentación. Me dicen si ya la pueden ver, yo ya la puedo visualizar. ¿Ustedes? Sí. Muy bien. Sí, profe, ya se puede. Perfecto. Muy bien. Profe, Nos quedan me 4 dice, minutos. Ajá. profe, me dice que usted inició la grabación. Bueno, Ajá. aquí me Sí, aparece. o sea, sí, no importa quién lo haga, va a decir Osvaldo Castro inició la grabación. O sea, por ejemplo, no importa quién lo hiciera, y es lo único que yo no puedo modificar que toquen o no ese botón. Entonces, por favor, les pido encarecidamente que no toquen ese botón, puesto que esa grabación es para ustedes, ¿vale? Entonces, al final yo le edito, le intento quitar todas las cosas que no sirven y las subo a YouTube, pero por favor no toquen el botón o vamos a perder las grabaciones, ¿ok? Entonces, esperemos que esté la grabación, si está ahí yo la subo sin problema. Y si no, de una vez les indico que por ahí me parece que hubo alguien. Perfecto, vamos a continuar. Entonces, como les decía, esas serían las partes. A lo que quiero llegar, para no extenderme mucho, es que cuando yo hago un estudio estadístico, lo primero que hago es la recabación de datos. Lo primero que hago es recabar los datos con la intención de tener mi objeto de estudio, ¿ok? Obviamente, ustedes, sin importar a qué se dediquen, siempre les van a pedir hacer una investigación, siempre, ¿ok? Entonces, cuando les piden hacer una investigación, pues ya saben, tienen que buscar antecedentes, objetivos, etcétera. Pero una vez que ya hacen todo eso, recaban datos, hacen encuestas, buscan la información en libros, la organizan y la resumen. A organizar y resumir los datos es a lo que nosotros llamamos estadística descriptiva. Estadística descriptiva sería únicamente organizar y resumir los datos. Después nos vamos a la interpretación. La interpretación sería lograr descifrar estos datos. ¿Cuáles? Por ejemplo, si yo hiciera un estudio socioeconómico, veo edades, veo cuánto gastan en promedio las personas, cuánto dinero tienen, cuánto dinero ganan, medio, etcétera. Yo hago mi interpretación. Y la única diferencia entre la estadística descriptiva y la inferencial sería si yo tomo a la población o solo una muestra. La población sería el total de personas que existen y la muestra solo un porcentaje de ese total, ¿ok? Cuando yo solamente tomo una pequeña muestra, obviamente a esto le voy a llamar estadística inferencial o inferencia estadística, que es justo lo que acabo de poner hace rato, donde yo ya puedo sacar mis conclusiones. Pero si yo ya tengo mi total de datos, a ese total de datos, yo al intentar ordenarlos y describirlos, ya, y lo hago con toda la población, a eso ya le llamo simplemente estadística descriptiva y me da mis conclusiones, ¿ok? Esta es la parte complicada. Justo nosotros vamos a llegar a un punto donde tenemos que hacer diagramas de flujo para poder entender los procesos. Entonces, esta es la parte complicada que se decía. Me parece que todo lo anterior es puramente teórico, no hay nada que entender. Pero aquí a la hora de entender un flujo, me parece que ya puede haber una implicación. ¿Ok? Entonces, esta es la parte más complicada.
termino con los ejemplos de problemas de estudio. ¿Ok? ¿Qué podríamos aplicar dentro de las ciencias sociales? ¿Qué problemas podríamos intentar responder? Pues sería, por ejemplo, si en cierta empresa queremos ver si hay discriminación salarial debido al sexo. Entonces yo agarro una empresa, agarro al menos 100 empleados al azar, y de los 100 empleados verifico cuál es su sexo y cuánto ganan. Y a partir de ahí podría ver si a lo mejor el 90% de las mujeres está ganando muchísimo menos que todos los hombres. Entonces, por ejemplo, ese podría ser un estudio. Si quisiéramos determinar el perfil de los trabajadores, dependiendo sus condiciones económicas y sociales, entonces a lo mejor podría preguntarles de dónde vienen, de qué estado, si vienen del estado, si vienen de la Ciudad de México, de qué municipio, cuánto ganan y qué estudiaron. Entonces ahí yo podría hacer otro estudio. ¿Ok? 3, si quisiéramos estudiar cuánto consumen en personal, cuándo consumen en promedio algunas personas, dependiendo su zona, en vestido, alimento, ocio y vivienda. Entonces, por ejemplo, simplemente nosotros podríamos hacer una encuesta entre nosotros, dependiendo de dónde venimos, y ver cuánto gastamos, y ver si tiene relación o si no tiene ninguna relación. A lo mejor y puedes venir de cualquier lugar y aún así gastar un montón. ¿Ok? Únicamente habla de cuánto gastamos, no habla de únicamente habla de cuánto gastamos y no de cuánto ganamos. ¿Okay? 2, si quisiéramos determinar el tiempo que dedicamos al trabajo y a la familia, algunos trabajadores en distintas empresas del país. Entonces, por ejemplo, podríamos agarrar empresas Coca-Cola, como Bimbo, bueno, no sé si pertenezcan a la misma, Coca-Cola, Jarritos y otra empresa de refrescos. Y ver cuál de ellos gasta más tiempo en su trabajo y cuál persona gasta más tiempo con su familia. Podría ser otro estudio. Y si quisiéramos estudiar el gasto en telefonía móvil que usan los estudiantes de una universidad, dependiendo su edad u otras circunstancias. Entonces, se dan cuenta, a partir de aquí podríamos ir teniendo una base de datos diferentes. La base de datos dependerá mucho de las preguntas que hagamos. Por ejemplo, en este que dice estudiar cuánto consumen en telefonía los estudiantes de universidad, podríamos preguntar, en primer lugar, cuánto pagan en telefonía, en segundo lugar, si tienen un plan o pagan de estas recargas, o 3, cuál es su edad, cuáles son las aplicaciones que más usan, etcétera. Incluso, por ejemplo, no sé si han notado que su celular ya les maneja cuánto tiempo en promedio pasan en las aplicaciones. Entonces, incluso podríamos ocupar esos datos como datos adicionales para que nuestro estudio sea más eficaz. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Hasta aquí lo voy a dejar. Aquí lo voy a dejar y voy a dar por concluida la sesión. Nos faltaban algunos temas, pero los quisiera tomar la siguiente clase. Ajá, hay algo, justo en la siguiente clase, que fue el tema que me estoy saltando, Victoria, que muy acertadamente dices, hay datos cuantificables y datos que no son cuantificables, a los cuales llamamos cualitativos. ¿Okay? Entonces, sí, si hacemos esos datos cuantificables, los podemos medir y podemos hacer una tendencia. Podemos decir, todos los chavos de 18 años pagan en promedio 200 pesos o gastan 200 pesos en telefonía celular. ¿Okay? Entonces, sí, justo eso es la idea, Victoria. Perfecto. Muy bien. Entonces, razones por las que no quiero continuar con la clase es porque justo hay algunos compañeros que no pudieron entrar, y entonces de todas maneras voy a repetir estos temas la siguiente clase. Obviamente ustedes ya los conocen, no me tardaré más de 10 minutos en repetir los temas, y en las últimas presentaciones ya son los temas que ustedes no vieron ahorita. Muy bien, entonces con esto terminaríamos la clase de hoy. Nada más les recuerdo, la manera más sencilla que ustedes tienen de entrar a esta sesión es irse a la plataforma y a partir de la plataforma picarle, hay un botón que dice sesión o aula virtual, es un bannercito que está como de color azul, le dan clic, es más, lo voy a poner hasta abajo con la intención de que bajen todo en la plataforma
y en la parte de abajo le dan clic